Bienvenidos al podcast del día 13 de septiembre, y un día como hoy, pero de hace muchos años, comenzó la construcción del Muro de Adriano en el contexto de la invasión romana a las Islas Británicas, que servía para frenar las incursiones de los pueblos más allá del muro, como los pictos, que por cierto, Juego de Tronos cuando... Bueno, Juego de Tronos no, Canción de Hielo y Fuego, adaptado como Juego de Tronos a la pantalla pequeña, tiene el muro como un recuerdo del muro de Adriano. Y hablando de muros, esta vez un muro no lingüístico, vamos a hablar de la Torre de Babel, antaño conocida como Congreso de los Diputados. Con traductores prestados y los pinganillos de Zelensky, así será el improvisado estreno de las lenguas cooficiales. Desde el próximo martes, y pese a la oposición del PP, Vox se ha puesto también, pero no está en la mesa del Congreso. Recordad que Sumar tiene dos y Vox no tiene ninguno, os lo recuerdo, a pesar de que Vox quedó por delante de Sumar. Los diputados podrán expresarse en el Congreso en los diferentes idiomas que se hablan en España, como guiño de PSOE y Sumar a los independentistas. España tendrá un Parlamento de Babel. Los diputados podrán expresarse en la carrera de San Jerónimo desde el próximo martes en las diferentes lenguas cooficiales vasco, catalán y gallego. Y aquí hay un agravio comparativo porque no está el valenciano, no está el darilla ceuti, no está el aranés, no está el bable, no está el mallorquín o el menorquín. Sí que podrán hablar, pero no habrá traductores, con lo cual es como estar en el grupo mixto, que tú puedes hablar, pero nadie te hace caso, que habréis visto muchas veces en el Congreso de los Diputados, que están la mitad de los asientos o más vacíos y tú dices, pero oye, la hora que es deberían de estar aquí trabajando, que para eso cobran, pero no, se van. Pues bueno, es lo mismo, como cuando habla el grupo mixto no te escucha nadie. Aunque también se podrán escuchar lenguas o dialectos que no tienen el rango de cooficialidad, como el aranés, el bable y el aragonés. Pero claro, estos sin traductor, que está muy bien ir a hablar. Yo me imagino ahí el de Teruel existe, que por cierto creo que recordar que era valenciano y además ahora no tienen diputado. Pero bueno, si estuviese hablando en aragonés, el pobre, el solo. La mesa de la Cámara, controlada por el PSOE y Sumar, ha dado luz verde este miércoles al plurilingüismo con la oposición del PP, todo un guiño del presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a los secesionistas. Y esto está muy bien porque la riqueza lingüística, los idiomas, que se supone que son para comunicarse, se han politizado de repente y ahora sirven para dividir en vez de para unir, en vez de para comunicarse, para que no nos entendamos. Aunque bueno, yo supongo que cuando Nadia Calviño sale diciendo que están creando mucho empleo, que es mentira, maquillan los datos del paro, se refiere a esto, a todos los carguitos innecesarios que va creando el PSOE, como los traductores. Y continuamos porque tenemos más noticias. Y estas son varias diferentes de distintos medios, pero las vamos a ver como un bloque. De Voz Populi, el PSOE y Sumar negociarán incluir la amnistía en su acuerdo de gobierno de coalición. De Voz Populi también, Paje recuerda a Sánchez que se presentó a las elecciones con el compromiso de que la amnistía no cabía en la Constitución. Y de Libertad Digital, el magistrado del Supremo señalado por el gobierno por Pegasus tiene en sus manos los indultos a los golpistas del 1 de octubre. También de Libertad Digital, Moncloa empieza a contemplar el escenario de una repetición electoral, nada es descartable, y luego ya pasaremos a otras noticias, pero estas cuatro las vamos a ver como un bloque, como una única noticia. Empezamos por la de Voz Populi. El PSOE y Sumar negociarán incluir la amnistía en su acuerdo de gobierno de coalición. El pacto entre los socialistas y el partido de la vicepresidenta está muy verde. Según fuentes gubernamentales, Ferraz no tiene prisa por atarlo porque le parece lo más fácil. Y antes de que empecemos a leerlo, me hace gracia que Sumar sea el partido de la vicepresidenta, pero que Vox sea o extrema derecha o ultraderecha, cuando todos sabemos que Sumar debería de ser ultraizquierda o extrema izquierda. Pero bueno, ya sabemos que lo de blanquear a Sumar es algo que es bastante común en los medios de comunicación, incluso entre los de derecha. Amnistía se ha convertido, tras el 23 de julio, en la palabra más escuchada por el gobierno. No hay foro en el que no se pregunte por ella a algún miembro del Consejo de Ministros en previsión de que Moncloa cocine una ley que exonere a los dirigentes del Procés pendiente de juicio para atar los votos de Junts. No lo van a llamar amnistía. Aquí en España, cuando nos suben los impuestos, nos dicen justicia social. No nos dicen, os vamos a subir los impuestos, porque claro, a la gente eso no le gusta. A la gente no le gusta que le quiten su dinero. Te dicen, es justicia social. Y la gente, bueno, como me gusta la justicia y me gusta lo social, pues justicia social ha de ser, sin lugar a dudas, algo positivo, algo muy bueno. Entonces, lo apoyamos. No, amigo, eso supone que vas a tener que pagar más. Como el impuesto al plástico. ¿Es para no contaminar? No, es para que te cobren la bolsa de la compra y para que te cobren por los envases. No es para no contaminar. La pretensión del partido de la vicepresidenta segunda, es decir, Sumar, antiguamente conocido como Podemos y en un futuro Sudemos,
es hacer algún tipo de alusión a la medida en el documento que previsiblemente firmarán el presidente y la vicepresidenta en calidad de líderes de sus respectivas organizaciones. En verdad, el pacto entre el PSOE y Sumar está aún muy verde y Ferraz no tiene prisa por atarlo. Sánchez prefiere cerrar los pactos de investidura con Junts, Esquerra, PNV, EH Bildu y acabar con Sumar. Ojo, 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 cuidado al gobierno que saldría de aquí. Estamos hablando de que tienes que contentar a la derecha catalana, a la izquierda catalana, a la derecha vasca, a la extrema izquierda heredera del terrorismo vasca y finalmente a la extrema izquierda. Atar todo esto va a ser complicado y Sánchez va a tener que traer la cartita a los Reyes Magos. Va a pagar con España esto. Y bueno, luego veremos que probablemente sí que vayamos... Bueno, probablemente. Luego veremos una noticia, primero vamos a ver estas que os he dicho, pero luego veremos una noticia de que desde Moncloa están barajando también la repetición electoral. ¿Por qué? Junts. Lo que se les resiste más bien son PNV y Junts. Esos son los dos partidos que más problemas les están dando. Con Bildu y con Esquerra ya cuentan. Las bases. Como ya contó este diario, Ferraz someterá la aprobación a sus bases del acuerdo para formar un gobierno de coalición con Sumar, pero no el pacto con Carles Puigdemont, que esto ya lo vimos en los anteriores podcasts. ¿Por qué? Porque si consulta las bases sobre hacer un acuerdo con Sumar va a salir que sí, pero si consulta hacer un acuerdo con Junts, pues a lo mejor sale que no, y eso no le interesa. Page recuerda a Sánchez que se presentó a las elecciones con el compromiso de que la amnistía no cabía en la Constitución. El presidente no mintió. Cambió de opinión. Mentir es un juicio moral. ¿Os acordáis, no? De José Luis Rodríguez Zapatero. Pues eso, Sánchez no miente, Sánchez cambia de opinión. Problema que cambia de opinión cada hora, pero eso no es culpa suya. No es que pudiese ser perfectamente el protagonista de mentiroso compulsivo. No es que sea un mitómano. No es que sea un mentiroso. Es que es una persona sabia que rectifica y va rectificando minuto tras minuto. Eso es lo que pasa con el presidente Pedro Sánchez, el guapísimo, el hermoso. Desde Albacete, el varón socialista ha expresado su preocupación por la negociación y las reacciones que se derivan de ella, además de incidir en que conviene salir de las posiciones extremas. A buenas horas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha vuelto a mostrar su disconformidad con el viraje del PSOE respecto a la amnistía. Ha recordado a Pedro Sánchez, que se presentó como candidato del PSOE a las elecciones del 23J. Bueno, el otro día hice un vídeo sobre que salieron Felipe González, Guerra, O'Donnell Orza y alguno más. No recuerdo ahora todos los que mencioné porque la verdad que me hice eco de varios casos de socialistas y exsocialistas, algunos ya se han ido criticándolo, pero claro, es que es lo que dije yo en ese vídeo. Sí, son muy críticos, pero el propio Felipe González dijo que estas últimas volvió a votar al PSOE, volvió a votar a Sánchez. Entonces a mí lo de los Vara, lo de los Page, los de los Chimo Puig, los Barbón... No, estos son los socialistas buenos, los díscolos, la disidencia... Ya bueno, no, porque si verdaderamente estuviesen en contra, no pedirían el voto para Sánchez. Quiero decir, la primera vez que Sánchez te engaña es culpa de Sánchez, concuerdo. Ahora, si usted sigue apoyando a Pedro Sánchez, usted no puede decir que Pedro Sánchez le ha mentido, porque ya conocemos a Pedro Sánchez. Toda España conoce a Pedro Sánchez. Esto es como aquel que le ponen los cuernos. La primera vez es culpa de la otra persona, la segunda vez es culpa tuya, y de ese burro no me bajo. Ya la gente sabe de sobra lo que es Pedro Sánchez. El que sigue apoyándole, el que sigue creyéndole, tiene la culpa. Yo lo que quiero superar es un poco este debate de tanta guerra civilista que se está planteando por todos los lados en alusión a la calificación de golpista que atribuyó a José María Aznar, la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez, tras llamar a una movilización cívica de la sociedad española contra la aprobación de una eventual amnistía. De este tema hablaremos luego, porque este movimiento de Aznar ha obligado a mover ficha a Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué? Porque fue el que llamó a una concentración contra la amnistía, que por cierto ya las ha habido, perdón. Ya ha habido varias concentraciones desde la sociedad civil y también con el apoyo de Vox. Ahora el PP se quiere sumar también a ello, después de que José María Aznar dijese que debería haber una concentración. Pero me llama la atención que se acuse de golpista a José María Aznar por pedir hacer una manifestación. Porque cuando no gobierna el PSOE, todos los días hay manifestaciones. Tú vas a Madrid a hacer cualquier recado y hay 20, 30 manifestaciones todos los días. Todos los días. Cuando no gobierna el PSOE hay manifestación diaria. Pero se conoce que
los dueños de las manifestaciones son los socialistas y que los demás no pueden hacer manifestaciones contra ellos. Está mal, es de golpista. Si la izquierda ha ganado las elecciones, se hace lo que dice la izquierda porque están gobernando. Si la izquierda no ha ganado las elecciones, se hace lo que la izquierda dice porque se manifiestan todos los días y te paralizan el país. Así es el juego democrático según la izquierda, que es una auténtica vergüenza. Y bueno, luego lo veremos, lo que os comentaba, pero eso, que ha obligado también a Aznar a mover ficha a Feijóo. Yo creo que lo de los extremos no van a venir nunca las soluciones ni las posiciones extremas, tienen que venir de las soluciones más ponderadas, más moderadas. Yo creo que ese es el espacio en el que algunos nos vamos a empeñar cabezonamente en que no se pierda del todo en España, porque si no estamos condenados a que permanentemente una mitad le esté llevando la contraria a la otra mitad ha expresado. Yo en esto no estoy de acuerdo, pero bueno. Bien, vamos a continuar para terminar este bloque y cerrarlo con las dos noticias que quedan de este bloque, luego hay más. El magistrado del Supremo señalado por el gobierno por Pegasus tiene en sus manos los indultos a los golpistas del 1 de octubre. El voto del presidente en funciones de la Sala Tercera del Supremo, Pablo Lucas, puede ser decisivo en el futuro de los indultos del 1 de octubre. El presidente en funciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene en sus manos los indultos por el gobierno de Pedro Sánchez. Lucas fue señalado desde el Ejecutivo por el supuesto espionaje a los dirigentes independentistas catalanes con el programa Pegasus. Este supuesto escándalo yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Para qué son los servicios de inteligencia? ¿Para qué es el CNI? Para evitar Bueno, ¿para qué es? ¿Para qué se supone que es? Luego, para lo que lo usen, que es para... Ya hemos visto que, por ejemplo, Rubalcaba espiaba a la oposición, el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, se ha usado varias veces de manera torticera y mal, pero se supone que es para detectar amenazas. Es un servicio de inteligencia, que pueden ser externas e internas. ¿Por qué se mandó espiar a los independentistas? Porque el 1 de octubre dieron un golpe de Estado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que reclamar? Dicen, no, es que nos estabais espiando. Y hacen que se despida la directora del CNI. E incluso pedían la cabeza de Margarita Robles. Pero mire, es que ustedes eran una amenaza, eran y son una amenaza para la seguridad nacional. Ustedes han intentado secesionar parte del territorio nacional en contra de la voluntad tanto de buena parte de los catalanes como de la mayoría de los españoles. Entonces, es normal que el CNI les estuviese investigando. Es lógico y normal. Ahora, como Sánchez depende de los independentistas en su momento para sacar adelante la ley de vivienda, para sacar adelante la ley de memoria democrática, pues entonces se bajaron los pantalones y pasó lo que pasó. Y ahora los necesita para que le apoyen en la investidura. Pero realmente es que lo lógico es que se les espíe. Si usted supone una amenaza para el país, claro que se le va a espiar. Para eso es el CNI. Durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados en mayo de 2022, Sánchez afirmó que no conocía y no decidía sobre las decisiones operativas del CNI a los golpistas. Ya, claro. Sí, por supuesto. Después apuntaba que la crisis independentista en Cataluña supuso una enorme preocupación para la seguridad nacional, de ahí que los servicios propusieran la intervención y el juez la aceptara. Y en la Constitución te dice bien claro que con orden judicial tú sí puedes secuestrar comunicaciones. Con lo cual esto fue de arreglo a la ley. No fue nada ilegal, no fue nada que digas, no, es que fue ilícito, no se podía hacer, no sé. No, es que sí que se podía hacer. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalan que los 5 magistrados de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que debe resolver los recursos presentados contra los indultos por PP, Ciudadanos o Vox, son los magistrados conservadores Wenceslao Olea y Fernando Román, los magistrados izquierdistas Ángel Arozamena y Ángeles Huet, y por último Pablo Lucas, que ocupa el puesto de Carlos Lesmes tras su abstención en esta causa. Es un magistrado de tendencia izquierdista muy bien considerado en el Supremo. No se puede descartar que tras la despenalización del delito de sedición por parte del Ejecutivo, los magistrados consideren que los recursos han perdido su objeto y por tanto sean todos rechazados. Y finalmente, con este bloque hay más noticias, falta todavía economía, faltan noticias del Partido Popular, faltan noticias de Vox, una de aquí de Canarias. Moncloa empieza a contemplar el escenario de una repetición electoral. Nada es descartable, que esto es lo que os dije antes que quería comentar con vosotros. En el gobierno prometen que trabajarán para conseguir los apoyos, pero lamentan que el separatismo sigue en posiciones de máximos. De la euforia inicial a la contención.
Una negociación es como una partida de póker donde los jugadores ocultan sus cartas. En el caso de Sánchez, el PSOE está en la misma mesa que Junts y Esquerra, dos jugadores que se miran con recelos para tratar de tener la mejor escalera. Tienen que cambiar de actitud, están en posiciones de máximos, asumen en el gobierno desde que empiecen a dudar de que exista una actitud real de negociación, donde empiezan, perdón. Hace unas semanas, el PSOE daba por hecho la investidura, solo pedían tiempo y crecían. Mira, vamos a ver, vamos a parar un momento, porque aquí hay algo que explicar. Una cosa es la teatralidad, es decir, cómo nos intenten vender esto, tanto a los votantes de cada partido como a la ciudadanía. Y otra cosa es lo que esté hablado o no esté hablado en los despachos. Yo me creo que partan de posturas maximalistas, pero esto es como todo, esto es como cuando tú estás en un mercadillo y quieres regatearle a la gitana el precio de los calzoncillos. Esto ella te va a pedir 5 euros y tú le vas a decir, te doy uno, y luego ya te pones a regatear. Es lógico, es entendible que desde Junts, desde Esquerra, le pidan de todo, un referéndum de autodeterminación, que les paguen la deuda, todo eso. Y el PSOE le va a decir, no. El PSOE le va a decir, te ofrezco esto otro. Y a partir de ahí van rebajando lo que pide cada quien. O lo que ofrece cada quien. En este caso, el que ofrece es el PSOE, ofrece España. Y otra cosa es cómo lo escenifiquen. No te van a decir, sí, mira, que le vamos a dar la amnistía a esta gente, porque sería un escándalo. Ahora tienen que utilizar sus terminales mediáticas, que son prácticamente todas, porque la inmensa mayoría de los medios, o por lo menos los que tienen más cuota de pantalla, son del PSOE, te van a ir poco a poco dorando la píldora, te la suavizan un poco, para que te sepa mejor, ¿no? La cucharadita de aceite de hígado de bacalao, para que te sepa, el avioncito, ¿no? Se va hablando, bueno, es que esto es una cuestión política, lo político hay que arreglarlo con más política, no con lo judicial. Bueno, es que ya han cumplido condena la mayoría. Bueno, es que para pacificar Cataluña hace falta esto. Le van cambiando el nombre, lo van edulcorando un poco, ¿no? Pero te van preparando, te van haciendo la cama, poco a poco. Y luego ya cuando te lo dicen hasta lo aplaudes, ¿no? Venga, conceded ya la amnistía, que queremos pasar a otra cosa, ¿no? Y la propia gente lo reclama y el PSOE dice, ya está. O sea, los del PSOE son el gran problema de este país. La gente se obceca con Podemos o con Sumar, que son unos tontos que no tienen poder real, más allá de lo que le quiera conceder el PSOE. El problema de este país es el PSOE. Y la verdad que para mover la ventana de Overton y para maquillar burradas y para crear relato, el PSOE es muy bueno. Son malísimos para España, pero para manipular y para tergiversar y para engañar son espectaculares. Las peticiones de Artur Mas pidiendo a su sucesor Puigdemont que fuese más exigente que intransigente, o las esperanzas depositadas en el sector posibilista del exconsejero de Economía Jaume Giró les animaban a volver a soñar con la Moncloa. Repetición electoral, ahora tras la vuelta al cole, ven que nada ha cambiado, vamos a trabajar para conseguirlo y no cierran la puerta a una repetición electoral. La amnistía, que también es un asunto importante. Una de las condiciones que se mantienen inalterables es la de una ley de amnistía cada vez más contestada en la calle y en el seno del partido. Que esto, como hablábamos antes, pues ya crearán relato, ya lo llamarán de alguna otra manera, le pondrán un nombre, un eufemismo, ley de convivencia, alguna payasada parecida, y la gente pues tragará. Y con esto acabamos el bloque de las negociaciones y ahora toca meterle un pequeño capón a Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid destina 675.000 euros en subvenciones para personas LGTBI en situación de vulnerabilidad. Esto está mal a muchos niveles. Vende muy bien porque, claro, tú lo puedes llenar de buenas intenciones. Esto sirve para que podamos evitar la discriminación que históricamente han recibido las personas LGTBI. Bueno, ya sabéis, ¿no? La matraca que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Por qué está mal? Lo primero, porque creas un hecho diferencial con respecto a las demás personas en situación de vulnerabilidad, y lo segundo porque esto atufa a chiringuito que huele, vamos, que echa para atrás. Esto tiene un tufo a chiringuito de los gordos. Y esto es algo que Isabel Díaz Ayuso ha sabido manejar muy bien el relato de, no, yo soy la línea dura del PP, yo soy contestataria con Pedro Sánchez. Es cierto que mete zascas a la izquierda, pero a la hora de irnos a los hechos, a la hora de ver cómo gobierna, es igual que el resto del Partido Popular. Recordad que Isabel Díaz Ayuso ha mantenido las subvenciones UGT, ha mantenido las subvenciones a comisiones obreras, ha mantenido los centros de menas, también ha mantenido la ley trans de Cristina Cifuentes, que fue la razón por la cual Rocío Monasterio no la apoyó en los presupuestos, a pesar de que luego eso fuese una excusa para que abriese la veda a Federico Jiménez Los Santos contra Vox. Entonces, eso hay que decirlo. Yo creo que es meritorio decirlo, que una cosa es el relato que construyan desde las terminales mediáticas del PP, 13DV, la COP, etcétera,
cómo nos venden a Isabel Díaz Ayuso, y otra cosa son los hechos. Es más, Isabel Díaz Ayuso ha purgado a toda la ala liberal del gobierno de Madrid, a Manuel Llamas y a muchos otros más. Se ha hablado de que hay una división interna en Vox, una gran fractura, que se han ido los liberales. Poco se habla de que en el PP ha pasado lo mismo. Y además, en Vox siguen quedando algunos liberales como Figaredo. En el PP es que ya prácticamente no queda ninguno, por no decir que no queda ninguno. Continuamos. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha convocado para el año que viene, para el año 2023, no el que viene, subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de atención de personas LGTBI en situación de vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. En España no hay un solo derecho, estamos hablando a nivel institucional, denegado a las personas LGTBI por el hecho de ser LGTBI. Pero es que digo más, la sociedad española probablemente sea de las sociedades menos homófobas que hay. La homofobia, gracias a Dios, es testimonial y esto es absolutamente innecesario. No hace falta. Esto es simplemente un chiringuito. Las beneficiarias de las ayudas serán las entidades sin ánimo de lucro que trabajen principalmente por los derechos de las personas LGTBI. Una ONG es una asociación no gubernamental sin ánimo de lucro. Bueno, estamos viendo que les dan subvenciones, no gubernamental, pero reciben ayuda del gobierno. O aquellas que dispongan de recursos o programas específicos dirigidos a este grupo de población y ejecutados en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto vulnera la igualdad ante la ley. Está mal a muchos niveles, que no voy a repetirme, tampoco hace falta reiterarse. Eso sí, la cuantía ha ido aumentando conforme han avanzado los años. 2020 y 2021, 550.000, 2022, 675.000 y ahora vemos que sube otra vez más. Entidades beneficiarias, Arcópoli, Comisiones Obreras, COGAN, que es un sindicato vinculado al PSOE, y aparte que el COGAN es un sindicato que se dedica a crear relato. Es un sindicato, para empezar, el COGAN es un despropósito porque es un sindicato de personas LGTB. Se supone que un sindicato es una asociación voluntaria de trabajadores. Para que veáis, ¿no? Que esto, pues bueno, no tiene ningún sentido. Pero aparte es que están fuertemente politizados. El COGAN se dedica a crear relato para favorecer al PSOE. No hay más. Ni siquiera trabajan, por ejemplo, la mayor parte de las agresiones que se dan a las personas LGTBI son motivadas por la religión y no precisamente por el catolicismo. La intolerancia sabemos identificarla. Lo que pasa es que hay gente que no lo quiere decir, pero sabemos de dónde viene. No dicen nada. Las agresiones homófobas de personas que profesan la fe islámica no las señalan. Sí se dedican, no obstante, a atacar a PP y a Vox. Luego vemos que el PP les subvenciona. Subvenciona al enemigo, a los que van en su contra. En fin. Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han explicado a este medio que se trata de subvenciones dirigidas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y si eres hetero, pues te jodes. Y ahora vamos a continuar. Nuevamente vamos con el tema que os comentaba antes sobre la llamada de José María Aznar a hacer concentraciones para protestar contra la amnistía, lo que ha sido tildado de golpismo por parte del gobierno en funciones, y es obligado a Feijóo a mover ficha. Génova pidió al PP de Ayuso que buscara lugar para el acto contra la amnistía tras escuchar a Aznar. Nota OK Diario. He de decir que ahora están diciendo que es que había sido idea de Feijóo, pero es que Aznar se la adelantó. No creo, honestamente. Si verdaderamente Feijóo, quien está negociando también con Junts, tenía intención de hacer esto, lo hubiese comunicado ya, porque es que ha tenido muchas intervenciones en prensa. Se me hace raro que si tuviese esa baza se la estuviese guardando. Más bien parece que después de que haya habido varias manifestaciones por parte de la sociedad civil y que Aznar dijese que había que hacerlo, pues no le ha quedado más remedio que tirar para adelante. El Partido Popular ha decidido poner toda la carne en el asador contra la amnistía. Cuca Gamarra anunciaba que la formación está preparando un gran acto en Madrid contra la medida de gracia que Carles Puigdemont ha puesto como condición para investir a Pedro Sánchez. Digo, esto me parece raro, porque el PP también está negociando con Junts, como hemos visto en podcasts anteriores. Fuentes del entorno de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirman que el presidente del PP, Núñez Feijóo, y la también líder de los populares madrileños están en permanente comunicación. Y aquí, otra vez, digo que me parece raro, porque el otro día vimos cómo le afeaba Isabel Díaz Ayuso en público, delante de la militancia, delante de las cámaras, a Núñez Feijóo, la idea de buscar un PSOE bueno. Esto es un aviso a navegantes. Cuidado, porque te puedo disputar el partido en cualquier momento.
Cuidado, porque te puede correr el mismo pelo que a Teodoro García Egea. Cuidado, porque si la cagas, te voy a quitar de en medio. Y no descartemos que eso ocurra. Si hay una repetición electoral y Núñez Feijóo obtiene nuevamente un mal resultado, no me cabe la menor duda de que Isabel Díaz Ayuso va a ocupar su lugar. Pero es que incluso también podemos barajar la hipótesis de que esto sea el plan. Dejamos aquí a Feijóo que se queme, que se vuelva luego a Galicia. Lo ponemos aquí hasta que las encuestas o las encuestas internas, no las que nos enseñan a nosotros cocinadas, nos den una mayoría absoluta del PP y entonces ya presentamos a Isabel Díaz Ayuso. Puede ser también. No lo descartéis. Fuentes del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid hablan de que están en comunicación y creen que Génova llevaba tiempo con la idea de organizar una movilización de este tipo. Lo dudo. Además, la crónica de los hechos es inequívoca, aunque Génova pudiera tener en mente organizar algo así, ha decidido anunciarlo públicamente después de que el expresidente, José María Aznar, llamara este martes a movilizar todas las energías y plantarle cara a la amnistía con determinación. Y aquí hay que decir una obviedad. Vox se parece más al PP de Aznar que el PP de Feijóo. Eso es así. El heredero del PP de Aznar es Vox, no el PP de Feijóo. Sobre todo después de que Mariano Rajoy decidiese expulsar a los conservadores y liberales del partido y transformar al Partido Popular en un partido socialdemócrata. Más cuando hemos visto que la tesis que maneja Alberto Núñez Feijóo es colindar con el PSOE, dicho por él, y crear un partido para socialistas templados y centro-izquierda. Con lo cual, entendemos que el heredero del PP de Aznar sería Vox. Y de hecho, si nos vamos a los hechos, hemos visto cómo Vox ha secundado estas concentraciones de la sociedad civil contra la amnistía que se han ido repitiendo a lo largo de toda España en los municipios con bastante población enfrente de los ayuntamientos, y el PP no ha hecho nada, y Aznar propone hacer lo que está haciendo Vox y lo que está haciendo la sociedad civil. No será la primera vez que la fortaleza de la sociedad española se pone a prueba. La involución, el terrorismo y la sedición han querido frustrar nuestra voluntad de convivir. Hay que decir de nuevo, basta ya, proclamó el expresidente del PP en unas palabras que suscitaron la indignación del gobierno de Sánchez, que le acusaron de hacer un llamamiento golpista. Yo opino que Aznar es el mejor presidente que hemos tenido. Cometió errores como ceder la competencia de educación a Pujol, a lo que entonces era CiU, la guerra de Irak, que para mí no fue una cagada, sino que fue un cagadote, eso fue un error. Desestabilizar Irak fue un error grave, pero quitando esos dos detalles, yo para mí, de los presidentes que he conocido, que han sido Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora este esperpento, no sé cómo definir a Sánchez, para mí el mejor que he conocido yo ha sido José María Aznar. Los pescadores del Hierro, una noticia de aquí de Canarias, denuncian que la isla está desbordada por la llegada de cayucos. Esto es un drama, el drama migratorio que sufrimos aquí y que ha propiciado también desalojar al PSOE. Yo creo que ha sido lo que ha marcado la diferencia. Esta región históricamente ha sido socialista y, como ya sabréis, después de las elecciones del 28 de mayo, se configuró un gobierno entre Coalición Canaria de centro-derecha y PP de centro-centro. PP es de centro-centro. Centro centrado, moderado, ni Stalin ni Casado, ¿no? Bien, ¿por qué esta vez no ha ganado el PSOE? Yo creo que principalmente ha sido por esto. Por la crisis migratoria. Genera mucho malestar. No genera malestar en el sentido de que la sociedad canaria sea racista, no lo somos. Me incluyo, que llevo varios años viviendo aquí, aunque yo sea peninsular. No lo somos, porque esta ha sido una región que tradicionalmente ha recibido mucha población foránea, de comunidades que venían de la India, de ingleses, alemanes que vienen aquí a pasar la tercera edad, de venezolanos, muy especialmente, de otras regiones de España. También ha sido una región que ha expulsado emigrantes, aparte de recibir inmigrantes, también ha expulsado a muchos emigrantes. Lo que ha molestado no es la inmigración en sí. Lo que ha molestado es el agravio comparativo que ha supuesto que a las personas que están llegando en esta crisis migratoria las alojarán en hoteles, mientras que a los afectados por los incendios de Laurisilva, a los afectados por el volcán de La Palma y ahora a los afectados por el incendio de Tenerife, los hayan estado alojando en polideportivos y pabellones. Eso ha molestado muchísimo, eso ha cabreado bastante a la gente, y con razón. Bien. El secretario de Cofradía de Pescadores del Hierro, Fernando Gutiérrez, ha denunciado este lunes a través de Televisión Pública Canaria que la pequeña población pesquera de la Restinga, al sur de la isla, está desbordada por la llegada de cayucos y el desorden en el que se ha convertido el puerto pesquero y sus alrededores. Gutiérrez ha asegurado que la situación actual es absolutamente insostenible y no se le está dando la respuesta adecuada. De hecho, hace ya un par de años que aquí en Tenerife el CETI de las raíces en la laguna está desbordado. Y por más que a algunos se les devuelve a su país de origen, los que se puede identificar el país de origen,
o se les distribuye hacia la península o otros países, o sea, les manda a Europa, aun con todo, está desbordado por la llegada continua. De hecho, tienden a llegar a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Que estén llegando al Hierro, que estén llegando a Tenerife, es raro, pero está ocurriendo. O sea, es raro porque está más lejos de las costas marroquíes, pero ocurre, está sucediendo. En otro orden, tenemos nueva disputa entre Podemos y Sumar. Probablemente esto lo desarrolle mejor en un vídeo para el canal principal, InCTV Política y Noticias, pero lo vamos a comentar también ahora. Podemos teme que Yolanda Díaz proponga a Nacho Álvarez de ministro para anular a Irene Montero. Los morados sospechan que Sumar aproveche el pasado del economista para asumir que cubra el cupo de Podemos. Podemos está en alerta después de recibir el veto en las listas electorales a Irene Montero, que está más quemada que la pipa de un indio. De hecho, luego vamos a ver una noticia del aumento en los secuestros parentales vinculada directamente la noticia a Irene Montero. Está más quemada que la pipa de un indio y aparte pues tiene una enemistad manifiesta con Yolanda Díaz, aunque lo intente disimular ante las cámaras. Y después del dictat de Yolanda Díaz contra un portavoz morado en el grupo parlamentario, los de Yone Belarra esperan otras bofetadas por parte de sus socios de coalición. Todas las miradas están puestas sobre Nacho Álvarez, economista que formó parte de la dirección estatal de Podemos. La distancia entre Álvarez y el núcleo duro de Montero va increciendo desde hace meses. Según varias fuentes consultadas, en el Partido Morado a lo largo de las últimas semanas, Sumar tendría un plan por si arranca la investidura de Pedro Sánchez, que pasa por proponer como ministro a un ex alto cargo de Podemos. En la libreta de Yolanda Díaz se hallarían sobre todo dos nombres, el de Álvarez, que goza de cierto aprecio, incluso en sectores ortodoxos, y el de María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Podemos, alejada de la cúpula del partido. Alejada de la cúpula del partido no, alejada de los Ceausescu de Galapagar. Porque es que Podemos es Pablo Iglesias. Podemos es Pablo Iglesias, punto. Es en lo que se ha convertido. Y en el escaparate de las sandeces de Irene Montero. Nada más. Estos dos nombres cumplirán con un objetivo político en los cálculos de Yolanda Díaz. Han ejercido un papel destacado en los últimos años de Podemos, pero siempre guardando un perfil más técnico que político. Esto permite a Díaz proponer a Sánchez, siempre y cuando arranque la legislatura, dos nombres de prestigio. Y es lógico que quiera quitar... A ver, Irene Montero no solo es el hecho de que sea una persona prepotente, soberbia, maleducada, ególatra. Al margen de ello, Irene Montero es una inútil y una inepta. Es normal que no la quieran en el gobierno. Irene Montero se podría decir que es de los peores políticos que hemos tenido. No tanto igual como Pedro Sánchez o Zapatero, porque tampoco ha tenido tanto poder. Pero una ministra que haya preparado semejantes averías es raro. No es normal que un ministro haga eso porque cuando un ministro se equivoca lo lógico es que lo purguen, que lo destituyan o que le propongan que dimita y lo quiten de en medio. Y ahora vamos a ver lo que os comentaba de Irene Montero. De la custodia compartida, una polémica reforma por qué se han disparado los secuestros parentales en España. Y os lo digo yo, por Irene Mentiras. 2022 marcó un nuevo récord con más de 1.300 casos. Los indultos concedidos a las mal llamadas madres protectoras son solo la punta del iceberg. En España tenemos un grave problema de que la mitad de la población somos ciudadanos de segunda. Muchas veces, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, la hemos orientado un poco mal, porque hablamos mucho de que hace que las mujeres estén en peligro porque están escarcelando agresores, pero también tiene otro asunto que es bastante grave, que lo explicó muy bien la de Amores, jurista, a quien recomiendo seguir cuando desglosó la ley antes de que entrara en vigor, de que invierte la carga de la prueba, con lo cual es el hombre prácticamente el que tiene que demostrar su inocencia. Y aparte es una ley que protege a mujeres, niños y niñas, creo que en el artículo 3 donde lo mencionaban, no a los hombres, como detalle, ¿no? Porque aquí importaremos. Y es un problemón. El número de secuestros parentales perpetrados en España no deja de crecer y los expertos tratan de analizar cuáles son las razones que hay detrás. 2022 cerró con 1.339 diligencias previas por sustracción de menores, el número más alto de toda la serie histórica. Muchas veces, además, es que se hace como una medida de extorsión al hombre. ¿Quieres volver a ver a tus hijos? Hemos visto varios casos. El caso concreto, seguramente más sangrante, no sé si os acordaréis, de la madre de Gijón que acabó con la vida de su hija. Fue porque el juez ya le iba a sustraer la custodia porque estaba incumpliendo el régimen de custodia compartida. Y entonces, al final, el juez dijo, pues, como tú no estás cumpliendo con tu parte,
La hija va a estar la custodia con el padre. Entonces le dio el cóctel de medicamentos y la asesinó. Ese seguramente sea el caso más sangrante. Y eso es lo que provoca la impunidad. La impunidad. Como para algunas cosas la justicia actúa rápido y en cambio para otras pasa a un segundo plano. Más el hecho de que también metieron una reforma, no me acuerdo si metieron una reforma o fue una ley en sí, que cualquier persona con una denuncia de malos tratos automáticamente pierde la custodia. No os hablo de una sentencia. Os lo voy a ejemplificar. Manolo y Paca son un matrimonio, proceso de divorcio. Paca le exige dinero, pensión, el usufructo del piso, lo que sea, maximalista. Manolo le dice, mira, no me interesa. Vale, perfecto. Denuncia por malos tratos, esto tardará 3-4 años, la Fiscalía de Oficio no me va a investigar a mí, y mientras tanto tú te vas a perder los primeros pasos de nuestro hijo. Las primeras palabras de nuestro hijo, y espérate que igual y te lo pongo en contra. ¿Qué va a hacer Manolo? Sí, Paca, sí, para ti la casa, sí, Paca, para ti el dinero. Eso es una canallada. A nadie se le escapa el impacto que ha podido tener esta tendencia a la férrea defensa de las mal llamadas madres protectoras Juana Rivas y María Sevilla. Claro que ha tenido que ver porque creas la idea de impunidad. Total, si te detienen te van a dar un indulto. Indulto que, por cierto, se le ha achacado a Irene Montero. El indulto fue aprobado en Consejo de Ministros. Fue aprobado en Consejo de Ministros. Quiere esto decir que el PSOE tuvo que ver. Lo que pasa que es que es un error que tenemos desde sectores de la derecha, conservadores, liberales, de cargar contra Podemos, cuando muchas veces estas cosas son cosa del PSOE también, como la ley Solo sí es sí, que fue aprobada por el PSOE. El 92% de las secuestradoras son mujeres, esto es mentira, las mujeres son todas ellas seres de luz, mientras que los hombres somos potenciales cualquier cosa mala que se te ocurra. A pesar de que en España no hay datos oficiales al respecto, se cree que la inmensa mayoría de los secuestros son perpetrados por las madres a nivel mundial, 7 de cada 10 casos, y esto es fuente Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados. En nuestro país, el sexo del secuestrador dejó de publicarse en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también se dejó de publicar quién cometía los infanticidios y al final saltó la liebre con cifras policiales y resulta que con más frecuencia lo cometían mujeres. Adiós a la custodia en exclusiva. La prevalencia del sexo femenino a la hora de perpetrar este delito es absolutamente clave para entender el impacto que ha tenido el hecho de que, tras un divorcio, los jueces cada vez se inclinen más por conceder la custodia compartida y menos mal. Y menos mal, porque eso de que el niño es propiedad de la madre o eso de que te divorcias de toda tu familia, no, perdona, yo no me estoy divorciando de mis hijos. Yo me estoy divorciando de una persona con la que la convivencia es imposible, a la que ya no quiero, la razón que tenga cada quien. No te estás divorciando de tus hijos. Y sin embargo, pues, en muchos casos te quedas sin ellos. Y además aquí la víctima es el menor, que queda huérfano de toda su familia paterna, estando vivos. Mientras que hace una década el 76,2% de las custodias se otorgaban a las madres, mal hecho, este porcentaje se ha ido reduciendo hasta el 50,6%. Y aquí tenemos la gráfica. Nosotros vemos clarísimo que el que estén concediendo muchísimas más custodias compartidas tiene mucho que ver. Sentencia a Néstor Fernández, presidente de la asociación Custodia Compartida. Esa sensación o creencia tan antigua de que si eres madre tienes todo el derecho sobre tus hijos y eres dueña y señora de ellos y el padre no pinta nada, que es lo que os comentaba yo. Hay un empoderamiento tan grande que todo lo que no sea que les den la razón a ella causa frustración. En esta línea, Néstor Fernández hace referencia a la impunidad que las mujeres tienen en estos incumplimientos de sentencia. Más luego las denuncias falsas no lo vamos a leer porque os lo he explicado yo de forma creo que bastante clara. Y continuando con otras noticias, esta es interesante y tiene más información, lo que pasa que es que hay que ver más cosas, ¿vale? Continuando con otra noticia, la Audiencia Nacional examina una denuncia contra la entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera. Jordi Évole es un personaje de la televisión, un farandulero de la peor calaña, como el que vamos a ver después, que es Jorge Javier Vázquez, que es responsable de blanquear a Nicolás Maduro, a Rafael Correa, a Pepe Mújica, a Arnaldo Otegi, a Moraz, a un montón de personas que deberían de estar ni atacadas o mal vistas, directamente condenadas al ostracismo. Directamente la cruz, no existes para nadie. Y sin embargo ha contribuido a blanquear todo esto, ¿no? Pero luego le dará espacio a Macarena Olona para que hable pestes de Vox y dirá que Vox es extrema derecha, un partido fascista. De hecho, en esa entrevista
compararon a Vox con American History X, que para quien no la haya visto es una película que va de bandas de neonazis. Pero va de bandas de neonazis en la calle, en entornos carcelarios. Estaba directamente comparando a la formación política de Santiago Abascal, un partido conservador, un partido equivalente a homólogos que hay en otros países de Europa, con una banda de neonazis. Que es increíble, ¿no? Bien, eso es Jordi Évole. La Fiscalía General del Estado ha trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional una petición para que examine una entrevista a la etarra Josu Ternera. La Asociación de Dignidad y Justicia solicitó la semana pasada al Ministerio Público que visualizara el documental No me llame Ternera, donde Jordi Évole charla con el exdirigente de la banda terrorista ETA. La cinta se estrenará en la 71 edición del Festival Internacional de Cine. A continuación podrá verse en Netflix. Dignidad y Justicia expresó su rechazo a la proyección porque considera que blanqueará y dará voz a un terrorista prófugo y condenado por asesinatos muy graves. Josu Ternera, aparte de ser presidente de ETA... Bueno, esto realmente... Primero que nada, yo me alegro de haberme dado de baja en Netflix. Pero Josu Ternera ha sido presentado como una víctima desde hace bastante tiempo. Que si está en huelga de hambre, que si no sé qué. Es una vergüenza auténtica y terrible lo que se ha hecho en este país para con las víctimas. Porque algo que marcó la realidad de muchas personas. Creo recordar que eran 857 asesinatos, de los cuales más de 300 están sin resolver. Nos lo han vendido como poco menos que un grupo que eran muchachos bien intencionados porque tenían razones políticas porque surgieron durante el franquismo. Como que eran guerreros que luchaban contra una dictadura militar. Y esto en una sociedad que salió, vamos, prácticamente toda España con las manos pintadas de blanco por la muerte, por el asesinato atroz a Miguel Ángel Blanco. Y ahora, pocos años después, se ha hecho un borrón como que eso no ha pasado. Y la verdad que es algo que no se puede entender. Pero no ya por los políticos de izquierda, que uno entiende que son capaces de cualquier cosa con tal de perpetuarse en el poder. No, o sea, esto por parte de la propia sociedad. Una sociedad que en su momento entendía la gravedad de la época que nos ha tocado vivir, que entendía el terror que había en el norte de España, de no poder hablar de política en los bares, de que en cualquier momento, a poco que fueras una figura importante, te podían meter un balazo por la espalda, en la nuca. Que podía haber una explosión que se llevara tu vida, aunque tú no fueses una persona vinculada a la policía, o a la Guardia Civil, o a la política, o un juez, simplemente porque daño colateral. Y aquí de repente esto no ha ocurrido, no ha pasado, se les blanquea, es verdaderamente terrible. Y aquí otro personaje lamentable, lo voy a pasar un poco por encima. Tenéis vídeo en el canal principal, InceTV Política y Noticias, subido a fecha de hoy, día 13, sobre Jorge Javier Vázquez y el enfrentamiento que tuvo con Pablo Motos. El programa Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez, su vuelta a la fábrica de la tele y por ende a Telecinco, pésimas críticas y un debut que no logra alcanzar siquiera la audiencia media de Telecinco, y de hecho la mitad de cuota de pantalla que El Hormiguero ha cosechado una cuota de SARE de cuota de pantalla de 9, algo, no llegaba a 10, ahora os digo la cifra aquí, 9,4, y poco más de 1 millón de espectadores. Una cifra que queda empequeñecida al lado de los 2.488.000 que ha tenido El Hormiguero, y de hecho es que el segundo programa ha tenido peor aceptación por parte de la crítica, y os recomiendo de verdad que veáis el vídeo que hice porque está bastante bien y lo explico todo bastante mejor. Entramos en materia de política internacional. Como recordaréis, hace 2 días o 3 fue el aniversario de la muerte de Allende, y los políticos de España rápidamente comenzaron a blanquear su figura. Vamos a ver quién fue realmente Salvador Allende, porque no era un demócrata maravilloso, sino una persona que quería convertir a Chile en una república soviética. La incómoda verdad sobre Pinochet y el régimen militar que salvó a Chile del comunismo. Pinochet, por cierto, entregó el poder después de restituir el orden, acabar con la criminalidad y recuperar la confianza de los mercados en un referéndum, cosa que ningún dictador de izquierdas ha hecho. Lo digo porque aquí Yolanda Díaz, Irene Montero, Yone Belarra, la otra, la chiquita esta, Alejandra Jacinto, la de Madrid de Podemos, se dedican a hablar, a cantar las bondades de la dictadura castrista, y ahora estaban muy escandalizados. Que yo sepa, en Cuba nunca se han convocado elecciones por parte de la dictadura.
En la primera entrega dedicada al 11 de septiembre chileno se abordó cómo Salvador Allende llevó a Chile a la deriva. Su gobierno fue declarado anticonstitucional y antidemocrático por la Corte Suprema y el Congreso, y los chilenos vieron cómo su sueldo se depreciaba por la inflación alcanzada. El desabastecimiento de alimentos y el racionamiento... Por cierto, esperad. Importante. Pocos días antes de que Pinochet diese el golpe de Estado, precisamente había estado Fidel Castro en Chile. Lo digo porque me he acordado ahora. Y era para dar directrices de lo que tenían que hacer. Y meter a Chile en la órbita soviética y llevar a cabo la revolución y que no se volviese a votar. Ya sabéis que con los comunistas se vota hasta que llegan al poder. A partir de ahí no se vuelve a votar. Asimismo, el desabastecimiento de alimentos y el racionamiento de ellos fue parte de la cotidianidad. Para 1973, Chile estaba extremadamente polarizado por las narrativas marxistas, por lo que la disyuntiva para ese entonces era dar cauce a la dictadura. De hecho, ahora lo veremos más desarrollado, pero una de las cosas que hizo Allende fue entregar armas a los milicianos. Es como si ahora de repente llega a las elecciones, volvemos a votar, repetición electoral, saca su mayoría absoluta y acto seguido empieza a repartir armas a los CDRs, a los arperos, a los sindicatos, y tú dices, a ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué les dais armas, no? ¿Qué planteáis hacer? Y dice, no, ya, sí, estas elecciones espero que las hayáis disfrutado, son las últimas. Pues básicamente eso fue lo que pasó en Chile. Finalmente, el 11 de septiembre, los militares se pronunciaron y derrocaron a Salvador Allende. Hay que tener en cuenta que los dilemas de aquel entonces se enmarcan en la Guerra Fría. No obstante, en el presente las izquierdas chilenas han tomado una cómoda posición de víctimas, o sonará de aquí a España, y el gobierno de Gabriel Boric, a.k.a. Merluzo, ha hecho de esta fecha todo un hito. Le llaman Merluzo los chilenos, para que lo sepáis, por eso le llamamos Merluzo. El mandatario chileno ha invitado a todo el espectro político a firmar el acuerdo para el nunca más. Ya tienen motivos para sospecharlo, el que las derechas han rechazado firmarlo porque sostienen que es un homenaje a Salvador Allende, ya que Boric realizará una conmemoración en la que invitó a políticos y artistas abiertamente de izquierdas, como la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, la argentina Estela Barnes de Carlotto, la secretaria general de la Internacional Socialista, Tom Morello, guitarrista de reggae, bueno, no conozco este grupo, la verdad, y que han apoyado abiertamente al grupo terrorista Sendero Luminoso, Mon Laferte, que esta es la actriz chilena que se sacó las tetas como Amaral. De hecho, Chile Vamos firmó su propio compromiso con la democracia, la Constitución y las leyes, pero sin apoyar a Merluzo. Y dado que desde el gobierno se impulsó una comisión asesora contra la desinformación que busca determinar qué es verdad y qué es falso, esto también lo han hecho aquí en España, todo lo que no sea gubernamental es un bulo, y que el oficialismo, en especial desde el Partido Comunista, pidieron la renuncia de Patricio Fernández, quien fue nombrado por Boric para asesorar la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre chileno. El régimen militar. Se ha caricaturizado al régimen militar liderado por Augusto Pinochet como un gobierno que propició exclusivamente la violación de los derechos humanos, que instaló un neoliberalismo que profundizó las desigualdades y que todos los malestares actuales se deben a este periodo. En primer lugar, por honestidad intelectual y por respeto a la historia, efectivamente hubo violación de derechos humanos, pero, sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos por todos los sectores políticos, incluyendo las derechas, en poder aclarar estos hechos. Sin embargo, el gobierno militar está lejos de lo sanguinario que fueron los regímenes totalitarios de Mao Zedong, Joseph Stalin o Adolf Hitler. Es más, Augusto Pinochet ni siquiera aparece dentro de los primeros 10 regímenes del mundo con más muertes. Por otro lado, desde el mismo año 1973, el régimen militar entendía que se debía reconstruir una institucionalidad colapsada, por lo que se fijó una ruta. Por este motivo se convocó a abogados constitucionalistas para que presentaran a la Junta Militar un proyecto constitucional que permitiese a Chile subirse al camino del desarrollo. Es decir, que estaban planteando, pues eso, arreglar el país después del desastre de Allende y luego convocar elecciones. En una primera sesión se fijó el establecimiento de un precepto constitucional. Finalmente, el texto constitucional presentado y promulgado estableció que las personas son libres e iguales en dignidad y derechos. Y bueno, crearon pues eso, toda la agenda política. Boric y el 11 de septiembre. En suma, todas las bases del progreso y el desarrollo de Chile se asentaron en el régimen militar y esto se ha traducido en mejor calidad de vida, acceso a bienes y servicios y altos índices de libertad. Y de hecho, Chile era el país más desarrollado
junto a Uruguay de toda Sudamérica, hasta los disturbios que propiciaron que Boric llegara al poder. Economía. Vamos con 2 noticias de economía y con esto finalizamos el podcast. 50.000 euros libres de impuestos el sueldo del hijo de Calviño. También de esto tenéis vídeo en el canal principal, recomiendo que lo veáis. Se trata de un contrato a un recién licenciado por la Universidad de Southampton, la número 14 de Reino Unido, sin experiencia. Un contrato de 50.000 euros con pluses libres de impuestos en el Banco Europeo de Reconstrucción es la posición del hijo de Nadia Calviño. Lo habitual es entrar como becario, mientras que Daniel Manrique de Lara, hijo de Calviño, fue contratado... No, este es el marido, perdón. Fue contratado por el BERC en noviembre de 2021. 4 meses después de... No, perdón, sí es el hijo. Que al marido también lo colocó, por eso me he confundido. Se trata de su primer puesto de trabajo, según informaba en LinkedIn. O sea que nepotismo puro y duro. Esto ya digo, lo tenéis mejor desarrollado en el vídeo que hice, donde recabo toda la hemeroteca que hay de Nadia Calviño. Aquí podemos ver que ha colocado a más gente. Y también hablo un poco de la reunión que tuvo con la hermana del gestor de Playboy, la empresa de los padres de Sánchez, en Roma. Los grupos de Vox y Podemos salían en la Eurocámara para defender la energía nuclear. Ya sabéis que un reloj averiado da la hora bien 2 veces al día y Podemos ha dado la hora bien. En el contexto actual hay que apoyar la energía nuclear porque tenemos centrales nucleares de quinta generación muy seguras y además el mix energético verde que tenemos lo que hace es encarecer la factura de la luz, mientras que la energía nuclear es barata y además en Salamanca tenemos una de las mayores reservas de uranio de toda Europa. Son días de intenso lobby en la ciudad francesa de Estrasburgo. Eurodiputados y embajadores de unos y otros países descuelgan teléfonos para lograr apoyos que sirvan para cambiar la propuesta actual de reforma del mercado eléctrico. Los grupos de Vox y Podemos, conservadores y reformistas europeos y de Left, se unieron para forzar una votación que será clave en el devenir de la reforma del mercado eléctrico. El resultado del desafío va a estar muy ajustado. Comenzará con una breve exposición de 2 minutos de los desafiantes que serán seguida por la contrarréplica. En este caso, en caso de que ganen los desafiantes, en el próximo pleno se votarán las enmiendas, se evitará así el intento de puentear el Parlamento por parte del Comité de Industria. Es importante que consigamos abaratar el mix energético no solo porque encarece la factura de la luz de los hogares, sino también porque repercute en el precio de los bienes y servicios. Porque ninguna empresa va a vender a pérdidas. Si le sube a ellos la luz, te lo van a meter cuando tú vayas a comprar. Aparte de que también muchas empresas se trasladan a países con una factura más barata. Si ya de por sí dice no quiero estar en Europa, trabas burocráticas, leyes absurdas, riesgo país, impuestos elevados, ya lo que faltaba es que además la luz sea cara, ¿no? Pues con esto finalizamos el podcast de hoy, del día 13 de septiembre. Muchas gracias por verme y nos veremos mañana.